Este es el mapa del metro de Chicago, conocido como el L. A simple vista parece solo otra red de trenes urbanos, pero en realidad es la puerta de entrada a un misterio urbano. ¿Cómo una ciudad estadounidense terminó siendo tan distinta a todas las demás? Mientras gran parte de Estados Unidos se hundía en suburbios interminables, autopistas que cortaban barrios y un caos urbano difícil de habitar, Chicago tomó otro camino, un camino que la hizo funcionar de forma opuesta al resto. Chicago no es un accidente del crecimiento como muchas ciudades del país. Su trazado responde a un plan, a una visión que comenzó hace más de un siglo. Las calles forman una cuadrícula casi perfecta, orientadas al norte, sur, este y oeste, numeradas de manera lógica. ¿El resultado? Un sistema de direcciones tan claro que hasta un visitante puede calcular las distancias como si hiciera matemáticas simples. Cada 800 números es exactamente una milla. Mientras que en ciudades como Boston o Los Ángeles perderse es parte de la rutina, en Chicago el orden domina. Pero no siempre fue así. A finales del siglo XIX, Chicago era un gigante en expansión descontrolada. Había pasado de ser un pequeño poblado de 4.000 personas en 1837 a más de 1.7 millones en 1900. Ese crecimiento explosivo trajo consigo problemas severos. Viviendas superpobladas, aguas contaminadas, calles caóticas, trenes y tranvías compitiendo por espacios sin coordinación. Chicago era un motor económico, pero también un infierno urbano. Y fue en ese contexto cuando nació una de las ideas más ambiciosas en la historia de la planificación urbana. En 1909, el arquitecto Daniel Burnham presentó lo que llamó el Plan de Chicago. No era solo un plano técnico, era casi un manifiesto sobre cómo debía vivir una ciudad moderna. Su propuesta incluía bulevares amplios que conectaran barrios, parques enlazados por corredores verdes, un lago Michigan protegido, declarado para siempre libre y abierto al público, reorganización del tráfico y de la red ferroviaria para liberar el centro de la congestión. Burnham creía que una ciudad hermosa era también una ciudad productiva, y aunque no todo se cumplió al pie de la letra, gran parte de su visión aún define a Chicago hoy. Una de las huellas más visibles del plan de Burnham es el Lakefront, 25 millas de costa a orillas del lago Michigan, transformadas en un corredor de parques públicos. Piense en esto. En la mayoría de las grandes ciudades del mundo, la costa pertenece a edificios privados, a carreteras o a industrias. Pero en Chicago, el frente del lago es de la gente. Además, la ciudad cuenta con más de 600 parques que suman 8.800 acres. Esto hace que la naturaleza y los espacios verdes estén siempre al alcance de los residentes, algo que la distingue radicalmente de otras urbes estadounidenses. Más allá de los parques, lo que hace única a Chicago es su red de calles perfectamente organizada. Después del gran incendio de 1871, la ciudad fue prácticamente reconstruida sobre un esquema ordenado y lógico. El centro se definió en la intersección de Street Street y Madison Street, el punto cero de todas las direcciones. Desde ahí, todo crece como un tablero matemático. Para un visitante, puede parecer confuso el inicio, pero una vez comprendido, convierte a Chicago en una de las ciudades más fáciles de recorrer en el planeta. Pero un buen plano no basta sin transporte. Aquí entra en escena el famoso Chicago L, abreviatura de Elevated. Inaugurado en 1892, hoy es el tercer sistema de trenes urbanos más grande de Estados Unidos, con 8 líneas, 165 millas de vías y 145 estaciones. Mientras ciudades como Nueva York enterraron sus líneas bajo tierra, Chicago las mantuvo en gran parte elevadas. La razón es simple. Su suelo pantanoso hacía extremadamente costosa la construcción de túneles.
El resultado fue un sistema con un carácter único, donde los trenes circulan por encima de calles y avenidas, dando a la ciudad una estética inconfundible. El diseño más emblemático es el Loop, un anillo rectangular de vías elevadas que rodea el distrito financiero. Este anillo se convirtió en el espinazo del sistema. Casi todas las líneas conectan en él, permitiendo que incluso quien vive en barrios lejanos llegue al centro y cambie de línea fácilmente. Además, el L conecta directamente con los dos aeropuertos de la ciudad, O'Hare y Midway, algo que pocas ciudades en el mundo pueden presumir. Pero quizá lo más sorprendente de Chicago no está en su transporte ni en su cuadrícula, sino en su densidad perfectamente equilibrada. En Nueva York, la densidad puede ser abrumadora. En Atlanta o Dallas, el problema es el opuesto: kilómetros interminables de suburbios dispersos. Chicago eligió un camino intermedio: barrios muy densos alrededor del Loop y la costa del lago. Una densidad que va descendiendo gradualmente hacia los bordes. Este patrón crea vecindarios caminables, calles llenas de vida, negocios locales fuertes, pero al mismo tiempo espacios residenciales más tranquilos y accesibles. En la mayor parte de Estados Unidos, la llamada vivienda del medio desapareció. Ni rascacielos, ni suburbios de casas unifamiliares. Simplemente falta ese término medio de edificios pequeños, dúplex, complejos medianos. Chicago, en cambio, está llena de Greystones, dos flats, edificios con patios y multiplexes. Esta variedad sostiene una densidad equilibrada y al mismo tiempo hace que la ciudad sea más accesible económicamente. La prueba está en los números. En 2025, el precio medio de una vivienda en Chicago ronda los $360,000. Es menos de la mitad de lo que cuesta en Nueva York y muy por debajo de Miami o Los Ángeles. Claro que existen otros factores, como impuestos altos o clima duro, pero la variedad de vivienda y el diseño denso ayudan a evitar los picos extremos de precios que vemos en otras ciudades. Chicago es grande, vibrante y al mismo tiempo más habitable que la mayoría de las urbes comparables. Cuando se observa el panorama general, queda claro: Chicago es lo opuesto al modelo dominante de urbanismo estadounidense. Mientras muchas ciudades se fragmentaron con autopistas, zonas industriales aisladas y suburbios desconectados, Chicago apostó por conectar barrios al centro, mantener parques públicos en lugar de costas privatizadas, y favorecer la densidad balanceada sobre la expansión sin fin. En resumen, eligió el orden sobre el caos. Más de un siglo después, las ideas de Burnham y la manera en que Chicago se organizó siguen vigentes. La ciudad demuestra que la planificación urbana puede ser un acto de visión a largo plazo. Chicago no es perfecta, claro. Enfrenta desafíos de crimen, desigualdad y clima extremo. Pero en términos de estructura urbana, pocas ciudades en el mundo pueden competir con su nivel de coherencia y equilibrio. Chicago es una paradoja: una ciudad densa pero habitable, ordenada pero vibrante, planificada pero viva. Por eso, cuando alguien pregunta por qué Chicago es tan distinta al resto de Estados Unidos, la respuesta está en su historia, en sus elecciones, en la visión que la hizo crecer no solo en tamaño, sino en diseño. Al final, Chicago no es solo un lugar en el mapa. Es la prueba viviente de que las ciudades pueden ser diseñadas para funcionar mejor y para la gente.